5, verso 1 al verso 10. En la sesión pasada comenzamos a escudriñar este aspecto del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y podíamos, entre otras cosas, establecer algunas ideas fundamentales. Algunas de ellas son que Él es nuestro sumo sacerdote, lo cual significa que Él es el sacerdote jefe. Él es el alto, el supremo, el sacerdote principal. Él es el más alto de los sacerdotes. Eso está al final, en los últimos 3 versículos del capítulo 4. Ahí también se nos habla acerca de que Él es el Hijo de Dios. Y se nos menciona, entre otras cosas, que Él traspasó los cielos. Algo sumamente importante, porque el sumo sacerdote tenía que entrar por los atrios, entrar por el lugar santo, y una vez al año el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo. Pero Jesucristo no entró en un tabernáculo, no entró en un templo hecho de manos humanas, sino que traspasó los cielos y llegó hasta la presencia misma del Padre para poder obtener redención a favor nuestro. Y aprendíamos en ese último capítulo, esos últimos versos del capítulo 4, que Él es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Así que, siguiendo con esa línea de pensamiento de Jesús como el sumo sacerdote, vamos a enfocarnos en la función sacerdotal. La función sacerdotal. Hebreos capítulo 5, verso 1, dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Yo le mencioné en la sesión pasada que el libro de Hebreo contiene mucha doctrina. Realmente contiene muchos aspectos sumamente importantes en los que nosotros como creyentes tenemos que detenernos. Mucha doctrina, mucho contenido profundo incluso. Y esto que vamos a tocar ahora es parte de esa profundidad, porque se nos va a hablar acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Entonces, este libro o esta carta contiene mucha doctrina, y una de ellas es que Jesucristo está colocado en una posición única. No solamente se le reconoce como el Hijo de Dios, sino como el sumo sacerdote, y se le reconoce también como el único medio, el único camino, el único que puede proveer la salvación a través del sacrificio de sí mismo. Entonces, al hablar de la función sacerdotal, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era escogido por Dios, y era escogido con el propósito de que representara al pueblo de Dios delante de Dios. Pero era Dios quien lo llamaba, era Dios quien lo escogía, era Dios quien lo establecía. Y Dios llegó a establecer primeramente a Aarón y luego a sus hijos, y posteriormente a los levitas, a la tribu de Leví, para que fueran una tribu de sacerdotes. Entonces, el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres y era colocado como un intercesor, como un mediador, como un representante del hombre y a favor del hombre delante de Dios. Y es importante entender que en el Antiguo Testamento, que está lleno de figuras, de sombras, de las cosas verdaderas que posteriormente habían de revelarse, existía la figura del sumo sacerdote, un ser humano imperfecto, lleno de pecados, que servía como mediador delante de Dios y en representación de los hombres, que servía como el canal que presentaba las ofrendas y los sacrificios a Dios relacionados con el pecado particularmente. Sí habían otro tipo de ofrendas de acción de gracias, sí habían otro tipo de ofrendas voluntarias, pero particularmente el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado. Entonces era el único que se podía acercar al lugar santísimo. Nadie más podía hacerlo, y no lo podían hacer en cualquier momento, sino solamente una vez al año, dando el Señor a entender con esto de que tenía que ser un sacrificio único y que tenía que ser hecho por alguien especial, escogido, alguien único también. Y todo esto es una sombra, es una figura de Cristo.
Porque así como Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces, espiritualmente, las figuras que habían en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el Señor Jesucristo, porque en Él se cumple la función de sumo sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Y es parte de las cosas que tenemos que aprender mientras escudriñamos un poco esto de la ley dada por Dios a los israelitas, la ceremonia, el culto del Antiguo Testamento, para que podamos también nosotros asimilar y caminar en fe en relación a lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Entonces, hablando de la función sacerdotal o de un sumo sacerdote, era un intercesor, era un mediador. Se presentaba delante de Dios para ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado. Versículo 2. Parte de la función sacerdotal incluía también el hecho de que él tenía que mostrarse paciente para con los ignorantes. Mire la forma de referirse al pueblo. Estaba Dios que se manifestaba en el lugar santísimo, dentro del templo o en el tabernáculo, Dios manifestándose ahí. Estaba el sumo sacerdote con sus vestiduras especiales, únicas, que habían sido ordenadas por Dios, y era el único que podía acercarse delante de la presencia de Dios. Y estaba detrás de él un pueblo, estaba de él una gran cantidad de personas a las que en las palabras del apóstol Pablo son identificados como los ignorantes y los extraviados. Otra forma de decirlo sería los pecadores. Así que el sumo sacerdote era escogido por Dios y él tenía que tener una conciencia muy clara de su posición, de su función y de su responsabilidad. Y aquí es donde tenemos que entender que el sumo sacerdote tenía que estar consciente de que él era débil y que él también caía en pecado, y que él, por lo tanto, considerando su humanidad, tenía que ser condescendiente con el pueblo. Esto es muy importante entenderlo, primero por lo siguiente: hay una gran diferencia entre Cristo y todos los sumos sacerdotes que hubieron a lo largo de la historia de Israel bajo la ley, y es esta: Jesucristo participó de debilidad porque Él se hizo carne, pero Él no pecó. Entonces, contrario a la condición de todo sumo sacerdote, que podía estar consciente, soy débil y también peco, como vamos a verlo más adelante, tenía que presentar sacrificios y ofrendas por el pecado del pueblo, pero también por sus propios pecados. Jesucristo no pecó, porque Él es el Cordero de Dios. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces es importante entender esto, que dentro de la función del sumo sacerdote estaba presentar ofrendas y sacrificios por el pecado, a favor del pueblo, pero eso lo incluía a Él. Pero en el caso de Cristo no estaba incluido Él, porque Él no cometió pecado. En el caso de los sumos sacerdotes, que se presentaban una vez al año, traían una ofrenda, un animal, derramaban sangre de un animal. Otro animal era enviado al desierto, lo cual nos tipifica o nos simboliza las dos etapas de muerte del Señor Jesucristo: la muerte física y la muerte espiritual. Un cordero era sacrificado y su sangre era esparcida, su sangre era utilizada para rociar los elementos del tabernáculo, los elementos del templo. Pero otro carnero era enviado al desierto, lo cual simboliza el sufrimiento espiritual de Cristo, que es otro asunto muy importante en el cual profundizar y entender. Pero en este punto, mientras avanzamos poco a poco, línea tras línea, en el estudio de la palabra, tenemos que entender entonces que el sumo sacerdote era un hombre que pecaba, era un hombre lleno de debilidad, pero en el caso de Cristo, Cristo sí participó de debilidad, pero no era un hombre que pecaba. En el caso del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, presentaba una ofrenda, presentaba un sacrificio, derramaba sangre de un animal, pero en el caso de Cristo, Él se presentó Él mismo como una ofrenda y con el sacrificio y el derramamiento de su propia sangre. Entonces vamos a ir entendiendo las diferencias entre el Antiguo Testamento y las figuras del Antiguo Testamento y la realidad de lo que el Señor Jesucristo realizó.
Entonces hay un punto de diferencia ahí entre el Señor Jesucristo y los demás sumos sacerdotes. Ahora, esta frase, hermanos, es importante prestarle atención para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. El sumo sacerdote no tenía que considerarse un superhombre. El sumo sacerdote, aunque sabía que estaba consagrado para Dios, de hecho por ser parte de un pueblo separado para Dios, que tenía que santificarse, ser santo, no tenía que tener una actitud de super espiritualidad o de considerarse más grande, mejor o más importante que los demás, sino que él tenía que mostrarse paciente con los demás, sabiendo que él también estaba rodeado de debilidad. Y esto es un punto importante, como dije, en el cual vale la pena detenernos, porque nosotros ahora somos instruidos por el apóstol Pablo a que nosotros seamos considerados en el trato y en el juicio de los demás. Tenemos que tomar una actitud de consideración, de condescendencia, porque en lo que juzgamos a otros puede hacer que probablemente más adelante nosotros estemos pecando. Y Pablo habla acerca de considerarse a uno mismo. Entonces, en este asunto de mostrarse paciente, hagamos esta aplicación práctica, hermanos, como iglesia. Nosotros tendemos muchas veces a caer en el pecado de juzgar a los demás. Y nosotros podemos estar probablemente en el lado correcto al juzgar la falta de compromiso de otros, la falta de temor de Dios, la falta de entrega, la falta de esfuerzo, pero nosotros siempre tenemos que considerar que también nosotros somos carne, que nosotros también somos débiles y que nosotros también podemos ser tentados. Y entonces nunca colocarnos en esa posición que tomaban los fariseos, de creerse muy espirituales, de estar satisfechos de la justicia que ellos alcanzaban con su propio esfuerzo, por cumplir la ley, por diezmar, por guardar el día sábado, por cumplir con toda la fiesta. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, en el sentido de que el apóstol Pablo dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo mismo y para con Dios. No podemos andar haciendo alarde de nuestra fe, no podemos andar haciendo alarde de nuestra santidad. ¿Hay alguien aquí? Porque veo como 8 que están durmiendo. No podemos andar haciendo alarde de la santidad. No podemos andar haciendo alarde de nuestra justicia. No podemos andar haciendo alarde de nuestras buenas obras, hermanos. No podemos. Tenemos que depender, confiar plenamente en el sacrificio de Cristo para saber que Él es el que nos hace aceptos delante de Dios. No es por nuestro esfuerzo. Y no tenemos que medirnos a nosotros mismos por sobre los demás. Y si acaso lo llegáramos a hacer, porque es una realidad que solamente alguien que no quiera verlo realmente no va a notar la diferencia entre la condición espiritual de dos personas, la actitud siempre debería de ser de que por la misericordia de Dios soy lo que soy. Amén. Es por la misericordia de Dios que estoy donde estoy. Es por la misericordia de Dios que hago lo que estoy haciendo. No es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad, no es por mi disposición, no es porque yo se he tomado en serio el Evangelio y el hermano o la hermana no es porque yo sea una mejor persona que los demás. Este punto es sumamente importante como una aplicación práctica para la vida de todos nosotros. Si el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios a favor del pueblo, pero también por sí mismo, como lo dice más adelante la Escritura, y tenía que mostrarse paciente con los ignorantes y con los extraviados, porque él mismo participaba de debilidad, ese es un principio que se aplica a nuestra vida. Tenemos que considerar a nuestros hermanos, en lugar de juzgarlos y condenarlos, tener cuidado de cada uno de nosotros personalmente, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El apóstol Pablo habla de un cuidado personal. El apóstol Pablo habla acerca de ser diligente, en que el que está firme mire que no caiga. Pero no podemos andarnos gloriando, hermano, de nuestros logros, de nuestra capacidad, de nuestros talentos, de nuestros dones, y fingir de una manera espiritual que estamos agradecidos con Dios porque Él es el que lo ha hecho, pero en el corazón tener orgullo por lo que realmente hemos recibido de parte de Dios. Entonces, en este sentido,
Esa frase tiene que cobrar una aplicación, un entendimiento diferente para usted. El sumo sacerdote se tenía que mostrar paciente con los ignorantes y con los extraviados, y también nosotros tenemos que actuar de esa manera. Ser paciente, considerado con aquellos que no están corriendo juntamente con nosotros, que no están caminando en el mismo nivel. Tenemos que ser pacientes, considerándonos a nosotros mismos, porque también nosotros somos débiles. En el verso 3, hablando acerca de la función sacerdotal, para cerrar esta idea, dice así, que por causa de ella, es decir, por causa de la debilidad que el sumo sacerdote tenía que ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí es donde está el versículo que mencionaba, donde el sumo sacerdote tenía que estar consciente de que él no solamente estaba ahí para poder interceder por el pueblo al que estaba representando, estaba ahí para presentar sacrificios y ofrendas por los pecados que habían sido cometidos, para derramar la sangre que simbolizaba que había un sustituto que había muerto en lugar de los pecadores, pero él mismo se incluía. Entonces el sumo sacerdote se incluía sabiendo que él también estaba alcanzando misericordia para sí mismo. No era cuestión de que yo soy el que lo represento a todos ustedes y yo voy a obtener un año más de misericordia de parte de Dios cumpliendo con mi función sacerdotal. No, sino que era que él había sido escogido como un representante, como un mediador, para poder presentarse delante de Dios, para poder hacer los sacrificios delante de Dios. Pero claramente la palabra menciona que por causa de la debilidad, por causa de la humanidad de la cual él participaba, él tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y también por los pecados del pueblo. Entonces el sumo sacerdote tenía que estar consciente, y nosotros también, hermano. Nuestros sacrificios son el fruto de nuestros labios, la alabanza y la adoración, por ejemplo. Es uno de los sacrificios que presentamos. Mientras usted presenta su sacrificio de alabanza, de adoración, el día domingo, que es cuando más nos deleitamos haciéndolo como congregación, usted tiene que estar consciente de que hay obstáculos, que hay una guerra espiritual, que usted no ha hecho probablemente todo lo que Dios espera que usted haga, que usted no ha caminado en obediencia perfecta, como lo llama la palabra de Dios. Y al acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con una actitud de humildad, de reconocimiento que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Siempre tenemos que tener en mente eso, hermanos. Es la misericordia de Dios. Mientras muchos ya dejaron de perseverar, como iglesia, 23 años de estar establecidos, de estar plantados, pero muchos se quedaron hace 5 años, hace 8 años, hace 3 años, hace 1 año. Muchos se han quedado en el camino, pero usted puede decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la misericordia de Dios estoy aquí, porque ha sido Dios mostrándose en nuestras vidas, hermano, y Él merece toda la gloria y toda la honra. Así que mientras servimos a Dios, no nos gloriamos, no nos jactemos de nuestra fidelidad, no nos jactemos de lo comprometidos que nosotros somos, no nos jactemos de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo. Mientras alabamos a Dios, mientras adoramos a Dios y vemos que otros no tienen la libertad para hacerlo, no nos midamos, no nos comparemos, no menospreciemos a los demás. Sepamos que estamos en guerra espiritual y tengamos gratitud porque Dios se ha revelado a nuestra vida y Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y entendamos eso, que si no hemos vuelto atrás es porque Él nos ha sostenido con su diestra. Eso tiene que hacernos mantener todo el tiempo con una actitud de humildad y de agradecimiento, porque es Dios obrando en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que está escrito con respecto al sumo sacerdote se aplica a Cristo como una figura. Aunque el sumo sacerdote presentaba una ofrenda externa y derramaba sangre de un animal, Cristo se presentó por su propia sangre, como siendo Él mismo el sacrificio y siendo Él el sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba lleno de debilidad y también pecaba, pero Cristo estaba lleno de debilidad en lo humano, pero Él nunca pecó. Hay ciertas diferencias, pero estos principios se aplican a nosotros como iglesia, porque nosotros somos un pueblo de sacerdotes, es lo que dice la palabra de Dios. Y como sacerdotes también nos presentamos delante de Dios para ofrecer sacrificios, para presentar ofrendas. Y tenemos que aplicar esto de una manera muy práctica, de manera que mientras cumplimos con nuestra función sacerdotal,
no menospreciamos a nadie, no nos medimos con nadie, no nos creemos mejores que nadie, porque todos hemos sido lavados, perdonados, justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces aquí hay un punto de diferencia con respecto a Cristo que es importante señalar, y es que, contrario al sumo sacerdote, que tenía que ofrecer sacrificio por los pecados personales, Cristo no conoció pecado. Entonces Él no ofreció ningún sacrificio, ninguna ofrenda relacionada con su propia condición personal, porque Él no cometió pecado. Avanzamos hacia el versículo 4 y hablamos acerca de la posición espiritual. La posición espiritual es dada. Nadie puede colocarse en una posición espiritual. Es como ser policía. Usted no puede decir mañana, yo voy a ser policía mañana, y se manda a hacer un uniforme azul oscuro y se manda a hacer documentos. Usted no puede colocarse a usted mismo como un policía. Usted no puede decir mañana yo voy a ser parte del ejército, voy a comprar armas y me voy a mandar a hacer un uniforme verde olivo o camuflajeado y me voy a comprar mi bota. Usted no se puede colocar en autoridad. Usted no se puede colocar en la posición que tiene que ser dada por alguien que está en autoridad. Y cuando hablamos espiritualmente es lo mismo. La posición espiritual es dada por Dios. Y en el verso 4 lo entendemos relacionado con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, lo cual se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento, pero también lo vamos a aplicar a nosotros como iglesia, porque todos nosotros somos un pueblo de sacerdotes, como dice la palabra. Entonces el verso 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado hoy. ¿Quién fue el que dijo que Jesús era el Hijo? Fue el Padre, fue Dios. Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién fue el que estableció a Jesucristo en la posición espiritual como sumo sacerdote? Fue el mismo que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Fue Dios. En otras palabras, la posición espiritual es dada por Dios. Y en este sentido, uno de los puntos más fuertes en el estudio de Hebreos es la supremacía de Cristo. Ya aprendimos que Jesús es mayor que Moisés, los que han estado siguiendo la secuencia. Ya aprendimos que Jesús es mayor que los ángeles. Ya aprendimos que Jesucristo es mayor que todos. Entonces ahora podemos enfocarnos en el hecho, en la realidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el sumo sacerdote y que por lo tanto Él tiene una posición única y no se le puede comparar a nadie, ni con ningún líder religioso, ni mucho menos que un ser humano usurpe la posición que le corresponde a Él, como ha sucedido en la mal llamada Iglesia Luz del Mundo, donde al líder se le adjudican y se le aplican ciertas escrituras que son directamente para el Señor Jesucristo. Jesucristo es único, Él es incomparable, Él tiene una posición dada por Dios, un reconocimiento dado por Dios, y si es Dios el que llama y el que establece, nadie puede decir lo contrario. Ahora, esto también tiene que aplicarse con relación a los demás ministerios. Es Dios quien establece, es Dios quien glorifica, es Dios quien honra. Entonces entendamos lo siguiente acá: esto no solamente se aplica al sumo sacerdote, no solamente se aplica al Señor Jesucristo, sino que también se aplica a nosotros. ¿Quién ha dicho que somos sus hijos? Dios. No fue invento nuestro ni de los pastores decir a la congregación que somos colocados en la posición de hijos de Dios. No, la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es Dios quien determinó llamarnos sus hijos. Entonces es Dios quien nos da esa posición espiritual. Y así como Dios nos da la posición espiritual como hijos, aquí se nos habla acerca de una posición ministerial. La posición ministerial del sumo sacerdote era dada por Dios, llamado por Dios, escogido por Dios. Son posiciones de honra,
Son posiciones que de alguna manera causan gloria a aquel que ha sido escogido. Y en ese sentido tenemos que entender, cuando hablamos acerca de los 5 dones del ministerio, cuando hablamos de ser constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos que entenderlo. Es Dios quien constituye, es Dios quien elige, es Dios quien llama. Ahora, sepamos que en la realidad y en la práctica hay muchos a los que Dios no ha llamado, pero se han metido. Dios no los ha llamado. Se han autonombrado pastores, se han autonombrado apóstoles, se han autonombrado maestros y hasta doctores. Ya tuvimos un estudio donde aprendíamos sobre eso, queriendo ser doctores, queriendo ser maestros de la ley. Entonces la palabra de Dios nos establece este principio. La posición espiritual es dada por Dios. Amén. Usted no puede colocarse en una posición. Mucha gente lo ha hecho. Pero entonces surgiría un gran problema, que era donde quisieron atrapar al Señor Jesucristo. Cuando Él hacía milagros, la gente se sorprendía. Y una de las formas en que quisieron tratar de detener su ministerio fue esta: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús lo hacía con la autoridad del Padre, porque el Padre lo había ungido con el Espíritu Santo y con poder. Cuando nosotros tenemos una posición, tiene que haber alguien respaldándonos en esa posición. Todos los líderes de ministerio tienen una posición, pero hay un respaldo detrás de cada líder. Nadie dice: yo voy a ser líder de tal cosa, y se coloca y se autonombra. No se puede. La posición es dada por Dios, porque es Dios quien respalda. La honra viene también de parte de Dios, la gloria también viene de parte de Dios. Ahora, en ese sentido, entonces hablamos del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, lo aplicamos al Señor Jesucristo, que es llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo aplicamos a los 5 dones del ministerio, que son posiciones ministeriales establecidas para edificar a la iglesia, pero ahora también lo aplicamos a todos y cada uno de los verdaderos creyentes. ¿Hay alguno aquí esta noche? Es Dios quien dice que usted es su hijo. Es Dios quien le ha dado la posición de autoridad y dice que usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es Dios quien dice que usted ha resucitado juntamente con Cristo. Es Dios quien dice que usted es parte del cuerpo de Cristo. Dios lo ha posicionado. Es Dios. Usted no se tomó esa gloria. Usted no se lo inventó. Usted no decidió hacerlo. Dios lo llamó, usted oyó el Evangelio, lo creyó y ha decidido obedecerlo. Y eso lo coloca en una posición espiritual, porque la posición espiritual es dada por Dios. Verso 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mismo Dios que reconoció a Jesucristo como su Hijo, lo reconoció como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo le voy a dejar de tarea, para que vayamos profundizando más adelante en el estudio de este libro, que averigüe la historia de Melquisedec, que estudie un poquito sobre esto de que quién era Melquisedec, qué podría significar, que estudie en su Biblia, busque comentarios, haga ahí un tiempito en la internet para buscar un poco de estudio sobre esto de Melquisedec, para que vaya comprendiendo la figura, la sombra de lo que representaba el ministerio del Señor Jesucristo, el cual tiene que ver con un sacerdocio que ya no cambia, un sacerdocio inmutable, donde no hay relevos. Y ahí yo le dejo esa tarea, porque ahora curiosamente vamos a cerrar en el verso 11, donde el apóstol Pablo termina diciendo: es que sobre esto tenemos cosas difíciles, y no profundiza. Entonces yo también lo voy a dejar a usted con esa inquietud para que vaya y escudriñe un poco. Pero apliquemos esto de la posición espiritual siendo dada por Dios a nuestra vida. A Jesucristo se le dio la posición como hijo. Dios lo reconoció como hijo. El diablo fue el que lo hizo, o trató de hacerlo dudar, diciéndole: si eres hijo de Dios. Y mire, hermano, uno no tiene que probarle al diablo que uno es hijo de Dios. Si usted es hijo, aunque el diablo no lo crea. Si usted es hijo de Dios, usted es hijo, aunque su familia no lo crea. Amén. Porque Dios le da esa posición. Entonces usted tiene que posicionarse, recibir la posición dada por Dios. Dios le dio esa posición al Señor Jesucristo como hijo, y le dio esa posición como sumo sacerdote. Pero nosotros tenemos que escuchar textos como estos que están en Apocalipsis. Hay uno citado acá, Apocalipsis 1, verso 6,
donde se nos habla de que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por lo tanto, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿puede usted creerlo? ¿Puede usted recibirlo? ¿Puede usted entenderlo? Él nos ha hecho reyes, Él nos ha hecho personas en autoridad. Dice la palabra que muchos reinan en vida por medio de Jesucristo. Por medio del pecado reinó la muerte. Por medio de un hombre entró el pecado a la humanidad. Pero por medio de un hombre, Jesucristo, entró la vida. Por medio de un hombre, toda la humanidad quedó esclava del pecado. Pero por medio de un hombre, Jesucristo, la humanidad puede ser libre del pecado. Y por eso la palabra dice que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Porque no solamente se nos da libertad, sino que también se nos da autoridad. Y se nos da también acceso para ir a la presencia de Dios. Yo quiero que reciba esto, me interesa que usted reciba esto. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Dios hizo, reconoció, colocó a Jesucristo en la posición de hijo y de sumo sacerdote. Pero también Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Él lo exaltó hasta lo sumo. Dios, tratando con el Hijo, con Jesucristo, lo reconoce como hijo, lo reconoce como sumo sacerdote, le da un nombre que es sobre todo nombre y lo exalta hasta lo sumo. ¿Me están siguiendo? El Padre hizo eso con Jesucristo. Pero ahora, ¿qué hace Jesucristo con nosotros, los que le hemos creído? Nos constituye reyes y sacerdotes. Reyes para poder reinar en esta vida en lugar de estar dominados por las circunstancias, en lugar de estar caminando en esclavitud al pecado, en lugar de caminar en debilidad, porque Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Y esto es parte de la libertad, y esto es parte del ejercicio de nuestra posición que nos debe de llevar al punto de reinar en vida, pero que comienza con dominarnos a nosotros mismos. Muchas veces la mujer quiere dominar al marido, quiere cambiar al marido. Y a veces el marido quiere cambiar a la mujer, quiere dominarla, controlarla. Pero el enfoque principal, primordial, es dominarme a mí mismo, controlarme a mí mismo. Hay una escritura, creo que allá en el libro de Eclesiastés, donde dice que es mejor que el que conquista una ciudad, el que se domina a sí mismo, el que se controla a sí mismo. Entonces es importante entender que una de las batallas más grandes que podemos obtener es el tener el control de nuestras emociones, el control de nuestras pasiones, crucificarlas, sacrificarlas, porque eso nos va a librar de la muerte, nos va a librar de la condenación. Y eso es parte de reinar en vida. El pecado no me domina a mí. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice. Entonces, parte de la condición de ser reyes es caminar en autoridad. Pero esa autoridad comienza tomando control de mis acciones, refrenando mi lengua, controlando mis pasiones, mis pensamientos, mis sentimientos. Mire, le voy a dar un consejo: no hable todo lo que piensa, porque no todo lo que piensa usted es bueno, es justo, es correcto. No hable todo lo que piensa. Es más, vaya más profundo, controle sus pensamientos. Cuando son pensamientos críticos, de juicio, de señalamiento, anule esos pensamientos. La Biblia dice que podemos llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Usted tiene que tener control de su mente, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pasiones. Eso es parte de reinar en vida. Luego el ejercicio de reinar en otro plano, hermano, mucho más elevado, que tiene que ver con el ejercicio de nuestra fe y de nuestra autoridad. Decirle a una montaña que se mueva, ya es otro nivel. Hay gente que quiere que las montañas se muevan, pero no se controlan a sí mismos en la mañana que tienen que levantar. ¿Cómo vamos a mover montañas si ni solito se mueve? ¿Me doy a entender? Quieren controlar, quieren dominar a otros, quieren dominar circunstancias, pero no se controlan a sí mismos. Entonces, este asunto de ser rey es algo importante realmente. Tiene que ver con la autoridad delegada. Jesús nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Nos dio autoridad espiritual. O sea, nos habla de gobierno, nos habla de reino. Y Él dice, la palabra dice que Él nos hizo rey, pero también nos hizo sacerdotes.
¿Y qué hace un sacerdote? Se acerca delante de Dios con ofrendas. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar hacer continuamente. Como le explicaba recientemente, creo que en la sesión pasada de miércoles, tenemos un turno sacerdotal. Cuando usted no se congrega, usted falló en su turno sacerdotal. Porque por el momento tenemos turno de miércoles y turno de domingo. Cuando el creyente no se presenta, ha fallado en su ministerio, ha fallado en su profesión de ser un sacerdote del Dios Altísimo, ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, en el cumplimiento de su deber. Y eso es serio delante de Dios, porque la palabra de Dios nos habla acerca de ser desechados por desechar a Dios, de que Dios se aleje de nosotros por alejarnos nosotros de Dios. La Biblia nos habla en esos términos. Entonces es importante aplicar en nuestra vida el entendimiento de que si la posición espiritual es dada por Dios, es Dios quien le daba la posición a quien Él escogía como sumo sacerdote, es Dios quien colocó a Jesucristo en la posición de hijo y de sumo sacerdote, es Dios quien establece las posiciones de los diferentes dones del ministerio, y es Dios quien dice que somos sus hijos. Es Dios quien dice que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Ahora, hablemos de la debilidad de Cristo según el verso 7. Hebreos 5, verso 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, préstele atención. Está ahí en rojo algunas ideas, como le he enseñado, es importante para meditar y escudriñar la palabra de Dios. Cristo en los días de su carne, el Verbo se hizo carne. Dios se despojó de su gloria y se manifiesta de una manera débil, humana. Y dice la palabra que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Qué idea debería de venir a nuestra mente mientras leemos esto? El Señor Jesucristo estaba plenamente consciente, no solamente del sacrificio que habría de realizar en la cruz, sino los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra. Muchas congregaciones o muchos creyentes están equivocados pensando que cuando Jesús murió se acabó todo. De hecho, en el Instituto Bíblico, cuando hablamos de la clase de muerte y resurrección, nos damos cuenta de que la mayoría de cristianos evangélicos no entienden que la cruz no fue todo. Jesús habló de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Hechos 2:24 creo me parece que dice que Él fue levantado de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte. O sea que Él estuvo hundido en la muerte por 3 días y 3 noches, hasta que el Padre lo libró de los dolores de la muerte. Jesús no fue librado de los dolores de la muerte en la cruz, porque ahí fue donde Él murió, ahí fue donde Él entró en la muerte. Entonces, ¿cuándo Él fue librado de los dolores de la muerte? A los 3 días y 3 noches de que Él había estado en el corazón de la tierra, que Él había descendido a lo más bajo, había descendido al infierno, lo cual es otro asunto doctrinal profundo que demanda una serie de escrituras que nos prueban, como Isaías 53, donde dice que Él fue el varón desechado, experimentado en quebranto, y que Jehová cargó sobre Él el castigo de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero también hay un texto que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Si usted presta atención a ese capítulo 53 de Isaías, se nos describe la muerte del Señor Jesucristo físicamente hablando. Y después de decir que Él murió, se agrega esta frase: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Con todo lo anterior relacionado con la muerte, se nos habla de un padecimiento espiritual, se nos habla de la muerte espiritual. Entonces Jesucristo en su humanidad, Él sabía que el ir a la cruz y estar colgado en la cruz no era todo, no era el fin. La expiación de nuestro pecado tendría que consumarse a través de la muerte espiritual. La muerte debe de entenderse como la separación del cuerpo cuando hablamos de la muerte física, pero cuando hablamos de la muerte espiritual es la separación con respecto a Dios. Y Jesucristo tenía que tomar nuestro lugar
para que nosotros pudiéramos tener vida. Él recibió el castigo. Él se hizo maldición por nosotros, para que la bendición esté disponible para nosotros. Entonces entendamos esta frase. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Recuerden que él estuvo orando la noche que fue capturado y él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque en su humanidad él sabía el sufrimiento en el cual él iba a ser hundido, y por eso él lloró, él rogó, él suplicó. Esto tendría que traer a nuestra mente y a nuestro corazón el entendimiento, hermanos, de que deberíamos de valorar más el sacrificio de Jesús por nosotros. Él lloró, él rogó, él suplicó al que lo podía librar de la muerte. Y curioso, que es algo contradictorio, porque la palabra dice que fue oído a causa de su temor reverente, pero no fue librado de la muerte, porque no había otra forma en que pudiéramos ser salvados. Él tenía que morir por nosotros. Entonces él muere por nosotros. Y me gusta por ahí una imagen que vi donde Jesús está tocando a alguien y le dice: yo voy a dar mi vida por ti. Y la persona a la que Jesús le dice eso reacciona, y entonces toca a Jesús y le dice: yo voy a vivir para ti. Así como deberíamos de reaccionar. Si Él murió por nosotros, nosotros deberíamos de vivir para Él. Espero que reciba eso. Entonces la palabra nos habla acerca de su humildad, de su humanidad, de su sufrimiento, queriendo ser librado de la muerte. Y es algo que llama mucho la atención, el hecho de que, aunque era hijo, padeció. Aunque era hijo, tuvo que aprender la obediencia por medio de lo que padeció. Pero luego se nos habla acerca de la perfección, verso 9. Habiendo padecido, habiendo experimentado esos sufrimientos y habiendo aprendido la obediencia, nos damos cuenta de que Él llegó a ser perfeccionado, vino a ser perfecto, completo. Ya no le faltó nada. Su entrega, su voluntad rendida: no se haga como yo quiera, Padre, sino como tú. Allí fue perfeccionado el Señor. Y entonces Él vino a constituirse, vino a ser establecido como el único autor de la eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Lastimosamente muchos cristianos evangélicos dejan de obedecer, porque no entienden qué significa obedecer. Y hay que entender que Jesús nos llama, nos invita a seguirle, a imitarle, a poner en práctica su palabra, a guardar sus mandamientos. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Hoy más que nunca vivimos con una proclamación de un evangelio donde no hay mandamientos, porque el asunto como que simplemente se resume en: vive como quiere y ve a la iglesia. No, es que ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano es seguir a Cristo. Amén. Ser cristiano es ser un imitador de Cristo. Ser un cristiano es conocer la palabra y obedecer la palabra. Es vivir en fe en lo que Él hizo